Desde la Unión de Estudiantes Secundarios hoy largamos un posicionamiento en cuanto a que en esta semana la empresa SAT del sistema de transporte largó una nota al Consejo Deliberante pidiendo aumentos dentro de las tarifas de los boletos para 140 pesos en agosto y 170 en octubre. Actualmente, ¿cuál es el valor que tiene el boleto, Edu? Hoy el boleto está en 100 pesos. Bueno, lo cual significa un salto bastante importante. Correcto, corresponde a un aumento de lo que es el 70% del precio del boleto, teniendo en cuenta hoy en día que tenemos una crisis que nos golpea en absolutamente todos los sectores, ya es como los estudiantes, trabajadores, docentes, jubilados, y realmente cada vez se hace más inadmisible. Puntualmente, ¿cuántos boletos por día aproximadamente un estudiante tiene que pagar? Depende de cómo se maneje, realmente siempre depende, pero si en un promedio de una persona que se maneja mucho por colectivo puede ser 2 o 4 boletos por día. Siempre yendo directamente con la actividad de ir al colegio. Obviamente hay otras actividades, pero para el colegio por lo general son 2 o 4. ¿Los estudiantes secundarios poseen boleto educativo gratuito? ¿Ese trámite es fácil de poder realizar? Según las encuestas que realizamos a 15 colegios, alrededor fueron 1.500 alumnos, las encuestas dio que un 70% conoce el boleto educativo, pero solamente un 30% no lo tiene y otro no lo tiene, pero sí lo conoce. Es decir, es muy complicado sacarlos, las páginas a veces complican y es medio complejo el acceso a es decir, varios estudiantes se tienen que pagar el boleto para ir al colegio. ¿Sobre esto se puede llevar adelante algún tipo de acción para tratar de que sacar el boleto educativo sea algo más sencillo? Bueno, principalmente lo que necesitamos los estudiantes secundarios es que el trámite, el boleto educativo no sea tan excluyente a sectores de los estudiantes, principalmente porque tanto los turnos y el ciudadano digital que se debe sacar sí o sí para hacer este trámite, se necesita de tecnología. Y hoy en día la cantidad de estudiantes que no pueden acceder a un aparato tecnológico son muchos, justamente por esta crisis que anteriormente planteábamos. ¿Los estudiantes de sectores más vulnerables son los más complicados a la hora de obtener este boleto educativo por no poder acceder a estas plataformas? Sí, realmente es una problemática muy común entre los sectores más vulnerables porque requiere de no solamente un aparato tecnológico, sino también de conocimientos que por lo general en estos sectores no se suele tener. ¿Tienen pensado llevar algún tipo de movilización para reclamar por el precio del boleto? Sí, así es. Teníamos pensado organizarlos con varios sectores, tanto de jubilados como docentes, porque no solamente es un hecho de que nos afecta a nosotros como estudiantes, sino a un montón de sectores de la población. Así que nada, estamos pensados organizarnos para realizar una movilización pacífica a base de esto. ¿Tienen también chance de tomar contacto con alguno de los ediles que están a cargo del tratamiento de este tema del aumento? Lo que se va a hacer durante esta semana es el jueves presentar una carta en el Consejo Deliberante, no solo desde nuestra parte, sino desde gremios, desde trabajadores y desde organizaciones universitarias. Y ya luego del receso de las vacaciones organizar algo más en tipo movilización. Pero nosotros a día de hoy nos han invitado, por ejemplo este viernes, el Bloque País, que es tercera fuerza dentro del Consejo Deliberante, a reunirnos justamente con los concejales que representan a esta fuerza y poder ver y tratar este tema. Marcar una situación de abuso absoluto por parte del Estado municipal en dos sentidos. En primer lugar, solicitando un incremento del boleto que va a pasar de 100 pesos, que está en el valor de hoy, a 130 pesos el 1 de agosto y a 170 el 1 de octubre. Es decir, que va a llegar a un incremento, si uno hace un análisis interanual, de cerca de 240%. Y por otro lado, en el día de hoy ingresa al Tribunal de Cuentas, que queremos ponerlo en conocimiento, un adelanto de subsidios de 84 millones que hace el municipio por los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre a la empresa SAT. Es decir, que hay un doble ajuste producido por el intendente municipal 10 días después
de producir las elecciones en las que él fue candidato. Es decir, que hubo un intendente que pensó exclusivamente en él, que evitó generar o dar estas noticias de manera anterior, que se podría haber hecho mucho más ordenada para poder ser electo, y hoy, subestimando al electorado, subestimando a los ciudadanos de Río Cuarto, le da un golpazo en el bolsillo con este aumento que es prácticamente inentendible, porque también va acompañado de estos subsidios que, si uno tiene en cuenta la inflación, lo que tendríamos que darle en diciembre, si se lo adelantamos a hoy, bueno, claramente más que de estos 82 millones seguramente va a tener un impacto mucho más grande. Para ustedes, ¿cuáles serían los números que la empresa debiera recibir, sea en boleto o sea en subsidios? En primer lugar, lo que le vamos a pedir al intendente, repito, es que retire el proyecto que ingresó al recinto y que convoque a la oposición para ver cuál es la realidad de la empresa. Lo que no podemos permitir es que haya un intendente que se arrodille ante cada uno de los pedidos de la empresa. La empresa es un barril sin fondo porque recibe, como te decía, 150 millones del Estado municipal. El Estado municipal no solamente está subsidiando a la empresa, sino que uno de los justificativos que dieron la comisión es que no están llegando los fondos de organismos o de provincia o nación. Bueno, ¿en qué se ha convertido este Estado municipal? Que además presta un servicio absolutamente de muy mala calidad. Entonces, digo, se ajusta por tres lados a los trabajadores. Se le aumenta el boleto, se aumentan los subsidios y además se recortan los recorridos. ¿De verdad no conocen los números de la empresa en un sistema que está perfectamente, según dicen desde el municipio, aclarado, que se puede contabilizar quién viaja, quién no, recorridos, etcétera, etcétera? ¿Hoy se sigue discutiendo eso? Absolutamente, te lo reafirmo y te confirmo. No sabemos números, nunca quisieron abrir los números en la comisión. Por eso no podemos ni siquiera debatir si el precio es acorde. Claramente, cuando uno ve el servicio y la calidad del servicio del mismo, seguramente te puedo decir, aún sin conocer los números, que es prácticamente imposible que tengamos el costo que vamos a tener a partir del 1 de octubre.